Ya en la clase 14 y continuamos con esta serie de estudios que se enfocan en la vida de Lot, que tiene muchos mensajes y lecciones para nosotros, los que queremos comprender acerca de la paternidad y vivir bajo la paternidad como Dios nos enseña en las Escrituras. Algo que es puro, que es limpio, porque se trata de el Padre, Dios, dándole el poder a sus hijos para que también engendren con Él y puedan transferir la riqueza a través de las generaciones. O sea que es un trabajo en alianza con Dios. Dios nos ha hecho entrar en su alianza, en su pacto, para que la tierra sea llena de gente que traiga su gloria, algo maravilloso. Así que no estamos hablando de la paternidad como a veces en el presente se entiende. Esto no es una organización paternal para captar gente y que solamente querramos tener el mayor grupo. No, no. Esto es transmitir, proyectar la vida que depende en gente que quiere ponerse en el rol de hijo verdadero y recibir toda esa luz, toda esa gracia, toda esa riqueza de la vida de Dios y luego proyectarla y de igual manera a la generación que se está levantando. Entonces podemos ver lo sano, lo puro, lo limpio y que en realidad, ya sea un varón o una mujer, lo que deja expresar es al Padre, a Dios el Padre. La paternidad puede operar desde un hombre como de una mujer, lo hemos dicho, porque ese hombre y esa mujer ya no viven ellos, sino que dejan expresar al Padre. Entonces el carácter del Padre se expresa y se transfiere, los hijos lo reciben y así el linaje santo va abriendo caminos en las generaciones para que Dios pueda pasar hasta establecer su santa ciudad. Ahora, con respecto a lo de Lot, lo que ya venimos viendo y lo que vamos a ver. Lot no tenía excusas. Es de esos, podemos decirle, esas personas que no tendrán excusas. Porque si bien no estaba destinado a ser él por el que recibiera la herencia de Abraham, pero no era por un capricho de Dios, ni era por una mala actitud del Señor, ni tampoco fue porque Abraham no le tuviera en cuenta. Hay gente que se ha quedado fuera en la vida porque piensan que es Dios que no le dio ciertas oportunidades o piensan que fueron ciertas personas que no le dieron las oportunidades. Pero, ¿sabe qué? Cuando uno tiene garra en su corazón para no perder la revelación de Dios, es decir, a mí Dios me reveló la paternidad, me hizo comprender lo que significa un padre de propósito para mí, para que yo pueda cumplir a su vez el propósito de Dios. Entonces yo tengo que tener garra para no soltar y pelear esa posición y mantenerme ahí como un hijo fiel, pero que a su vez luego tendré que engendrar y transferir a otra generación el mismo corazón, la misma actitud, la misma vida que se me había impartido por medio de mi padre. Entonces, Lot, como al igual de muchas otras personas, no tendrán excusas, porque estuvieron en medio de gente que Dios había elegido y escogido para ser padres de mucha gente. Estuvieron en medio de personas que tenían el altar bien establecido. Estuvieron en medio de gente que tuvieron el carácter y la vida de Dios. Estuvieron en medio de gente que tuvieron a su vez padres ministeriales o espirituales o padres de fe. Lo tuvieron, lo vieron. Pero en ocasiones muchos despreciaron todo esto, como le aconteció a Lot. Lot despreció, Lot dejó de lado, no le importó la paternidad, no le importó que Abraham fuera su padre y no le importó ponerse a él como un hijo sumiso, recibir toda la herencia de Dios que podía aprender en el altar y transmitirla a otra generación. A él no le importó esto. Y yo le puedo certificar por las Escrituras que cuando pasan estas cosas, mire, en los años de experiencia junto al apóstol Juan Andrés, mi padre, hemos visto de que hay gente que hasta se le dio la oportunidad de estar en el ministerio o de estar dentro del grupo, de la familia, de la casa paternal. Y que esa gente en un momento,
por algún conflicto o por alguna idea o por alguna hasta fantasía, porque a veces hemos visto gente fantasear con futuros que creen que van a lograr sin ir por el camino que tienen que ir. Entonces, cuando una persona tiene un sueño y la persona está caminando, dando los pasos que Dios quiere para el cumplimiento del sueño, entonces podemos decir que es alguien que sueña con Dios. Pero cuando alguien tiene como la idea de lograr ciertas cosas, pero no camina donde Dios dice, eso se torna en una fantasía, porque nunca, jamás podrá llegar a destino, porque está yendo por el camino equivocado simplemente. Y dentro del ministerio del apóstol Juan Andrés, del cual soy parte desde el año 89, he visto a gente tener oportunidades. He visto a gente que podrían haber sido los que recibían herencia y transmitían herencia de Dios a las otras generaciones. He podido ver gente que Dios las podría haber usado como el medio para pasar a la otra generación su linaje bendito. Pero les he visto abandonar la casa paterna, les he visto dejar la cobertura paternal, desentenderse, no querer saber nada con la vida que uno tiene que vivir como hijo, que es una vida que ya lo vimos, que honra su origen y que depende de su origen superior, que el rol del padre no es igual, como ya lo vimos que fue el pecado de Satanás y que le transmitió a Adán y Eva y a muchos otros. El rol del padre no es igual al rol del hijo. El rol del padre es un rol superior al del hijo, por lo que el hijo debe rendirse y debe someterse en amor a ese padre. Y mire, vez pasada le hablábamos a nuestros hijos y le decíamos, en el mundo, por allí cuando uno llega a cumplir cierta edad, por ejemplo 18 años o 21 años, según los lugares también, se cree que, o sea, le dicen que es mayor de edad, que ahora puede comprar, vender y puede independizarse. Y esto a mí me causa gracia, porque esto es una ley terrenal. Si bien hay un momento en que el hombre o la mujer deben madurar y sí se deben independizar en cuanto a que ellos deben producir para su propia vida, esto es maravilloso y bárbaro, pero independizarse del padre, esto es antibíblico. Nunca jamás uno debe abandonar la cobertura del rol paterno. ¿Por qué? Porque es sencillo. Usted puede cumplir 18 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, y su padre seguirá siendo su padre. El rol paternal seguirá. No es que a cierta edad su padre ya deja de ser su padre y ahora va a ser su amigo. No, no. Su padre será su padre hasta el último día de existencia. Y por lo tanto el rol de padre significará autoridad para usted hasta el último día. Usted puede tener 100 años y su padre 200 años y seguirá siendo su autoridad. La autoridad que tiene un padre está por encima de todas las cosas. Es la autoridad misma de Dios. Hay muchos pasajes que me vienen a la mente y que por allí no los quiero mencionar a todos solamente en esta clase para ir dosificando un poco de toda la palabra de Dios. Pero créame que esto es tremendo. Si usted tiene un corazón de hijo, puede que sea un viejito ya, pero a su padre seguirá siendo autoridad en usted. Seguirá siendo autoridad. Y si usted deshonra a su padre, aun cuando su padre tenga 200 años y usted ya se cree grande, entonces habrá incurrido en un gravísimo pecado. Porque esto nos muestra, la Biblia nos muestra, cuando dice honra a tu padre y a tu madre, nos muestra de que el rol que Dios le ha dado, que lo representa a él, no tiene una fecha de vencimiento. No es que honre a su padre y a su madre hasta los 18 años, ni hasta los 20, ni hasta los 30. Honre a su padre y a su madre porque representan a Dios siempre. Entonces, esto es revelación o esto es sabiduría de Dios pura, que debe estar en nosotros aferrándonos a ella constantemente para no cometer errores. Entonces, nosotros vemos que Lot abandona una casa que nunca tendría que haber abandonado. No fue sabio, para nada. Y uno por allí lee las escrituras, como recién mencionamos, y decimos, claro, pero había un conflicto entre los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Y el conflicto venía por los animales.
es decir, habían crecido en el ganado y ahora no sabían dónde pastar y se cruzaban los territorios y había un conflicto. Entonces, es justo que Lot, para evitar el conflicto, se vaya de la casa paterna. Pareciera, pero esto no es así. Esto no es justo, esto fue un error, fue una injusticia de Lot. Cualquier persona que se excusa en un conflicto para abandonar la casa paterna está actuando insensatamente, pero en el más alto grado de insensatez. Lo vimos en la vida de Lot, cómo le resultó a él el haberse ido de la casa paterna y excusándose, poniendo la excusa de un conflicto. Y a lo mejor usted que está escuchando o viendo, haciendo estas clases, esta escuela de paternidad, dice, pero ¿no sería como juzgar a Lot al decir que puso una excusa? A lo mejor él lo vivió realmente como un conflicto. Pero si usted lee las escrituras y avanza un poco más, va a ver que Lot pasó por un momento muy difícil cuando le llevaron cautivo a sus seres queridos y a él mismo, y que lo tuvo que ir a rescatar a Abraham, porque Abraham seguía cumpliendo su rol paternal. Él no se desentendió, aun cuando Lot se desentendió de la paternidad. Abraham seguía comprometido con este que había adoptado y arriesgando su vida, que ya vamos a ver un poco más de esto, fue y lo rescató. Y Lot tendría que haberse dado cuenta y haber dicho, bueno, en este varón está mi cobertura. Él me cubrió en esta ocasión, si no yo lo hubiera perdido todo y mi vida propia. Pero por él es que yo estoy vivo, por él es que yo conservo una familia. Entonces tendría que haberle dicho a Abraham, mirá, me equivoqué, pensé que me podía funcionar, pero me solté, me desentendí de tu casa, pero te ruego que me recibas y vamos a acomodar las cosas. Pero no hizo eso. Se volvió a la tierra en donde había sido cautivo. O sea, no supo diferenciar dónde estaba su cobertura y su bien. Ahora, yo puedo decir algo por lo que el apóstol Juan Andrés ha escrito, no lo estoy diciendo en mi nombre, sino estoy hablando y siendo su voz en esta escuela, que en Lot había algo en su corazón que estaba totalmente torcido con respecto a Abraham, quien tendría que haber honrado como padre, ya que su padre había muerto y él lo había adoptado. Había algo que estaba desubicado, torcido, equivocado. Y esto nos lleva a nosotros a poder comprender muchas veces por qué gente a quien se le dio oportunidades dentro de una casa paternal aprovechó un conflicto para soltarse de la casa paternal y seguir sus propios fines. Y por qué esa gente, cuando estuvo mal, recurrió nuevamente a la oración del apóstol Juan Andrés, a la oración de la casa, aun cuando la había abandonado y según ellos tenían otra casa. ¿Por qué hacen eso? Y lo hemos visto que es una conducta repetitiva, que muchos han actuado así a lo largo del tiempo. Es decir, Dios los pone en una casa donde los va a bendecir, donde los está bendiciendo, donde tiene propósito, donde tiene plan, pero ellos se sueltan de esa casa excusándose con un conflicto cualquiera que hayan tenido dentro de la casa y se van. Pero cuando están mal, el que los salva realmente es ese padre, pero ellos nunca lo ven como padre. Luego que se recuperan y están bien, siguen su propio camino nuevamente sin la paternidad. Esto lo hemos visto pero repetido tantas veces que el Espíritu Santo nos mostró este pasaje y nos hizo ver que detrás de las acciones que las personas tienen y que usan como justificativo, por ejemplo, el conflicto entre los siervos por los animales, era un engaño, era una mentira, era solamente algo que ocultaba una mala intención, un desprecio por la paternidad en el corazón de Lot. Lot no apreciaba a Abraham como Abraham apreciaba a Lot. Lot no le interesaban los planes de Dios como a Abraham le interesaban los planes de Dios. Nada más que se disfrazó todo con un conflicto por los animales. Usted dirá, pero ¿se puede certificar eso
podemos hablar que esto haya sido en verdad así, porque si es así, tiene un gran mensaje. Tiene un gran mensaje. Y yo le digo, tiene un gran mensaje y se puede certificar. Que cuando una persona se la une a una casa paternal y encuentra el conflicto justo para decir me retiro o para decir me voy o para irse, y a veces ni decir nada, irse sin ni siquiera honrar en lo más mínimo a quien le dio lugar, hay intenciones que detrás están mal. Su corazón no está bien. Esa persona no está apta para lo que Dios quiere hacer. Y usted me dirá, claro, sí, Dios en cierta medida se lo había dicho a Abraham, pero no es que Dios le privó a Lot de esta bendición. Dios conocía el corazón de Lot. Por eso le había hablado a Abraham de esa manera, de que en realidad no lo llevara, porque sabía que el corazón de Lot tenía algo contra la casa de Abraham, que no la apreciaba, no la valoraba, no la honraba. Por eso se fue y no le importó dejarlo. Y parecía que era, que como dije, el conflicto de los animales. Pero ahora nos remontemos un poco más adelante a la vida de Lot y vayamos al final. ¿Cómo fue el final de la vida de Lot? ¿Usted recuerda esa historia de que los ángeles vinieron a sacarlo de Sodoma y Gomorra por la intercesión de Abraham, dice la Biblia? Fíjese cómo este padre seguía comprometido con este hijo e intercedió para que no quedara bajo los terribles juicios de Dios. Y de qué manera los ángeles enviados por el Señor van y lo sacan a Lot de ese lugar. Pero Lot en esa carrera pierde a su esposa y dice la Biblia que, bueno, al final, para sintetizarlo, él va a una cueva y prefiere vivir en esa cueva junto con sus hijas en un pecado terrible, trayéndole una maldición, que después vimos la maldición que les vino a la descendencia de Lot, terrible. Entonces, lo vemos que termina así. Y ahora yo quiero que usted se pregunte, ¿por qué Lot, que en el primer tiempo prosperó tanto en la casa de su padre Abraham, que luego dijo de un conflicto y se fue de la cobertura de Abraham? ¿Por qué Lot, si su corazón era sano, ahora que no tenía más los animales que le causaran conflicto entre los siervos, no tenía más los siervos porque murieron en el juicio, no tenía más tiendas, no tenía más nada, no tenía tiendas, siervos, animales, ni siquiera esposa, no tenía nada, lo había perdido todo? ¿Por qué en vez de elegir la cueva con la maldición para su descendencia, no eligió la tienda de Abraham ni el altar con Abraham? Entonces aquí se nos abre el panorama y decimos, en el corazón de Lot había algo más que el conflicto con los siervos y los animales. Porque si no hubiera habido algo más, él en ese momento tan crítico de pérdida y dolor y de angustia, hubiera corrido en busca de su padre en la fe, que le quiso transmitir la vida de Dios. Hubiera corrido a las tiendas de Abraham, hubiera corrido al altar de Abraham y a decirle, me equivoqué, lo perdí todo porque fui insensato, desperdicié tu paternidad. En los tiempos que me cubriste me fue bien, en los tiempos malos siempre me socorriste, tu intercesión me libró, pero lo perdí todo y yo no quiero seguir en mi insensatez viviendo en una cueva. Yo quiero cambiar, aunque sea la historia para mi descendencia. Yo quiero, aunque ya no pueda hacer algo por mi esposa, quiero hacer algo por mis hijas. Pero esto no estuvo en el corazón de Lot. Y esto te ministra, me ministra, de que nosotros no podemos ser insensatos. No podemos salirnos de una casa paterna de propósito, porque no solo que nos hará perder a nosotros cosas materiales, nos hará perder destino en nuestra vida y en el de nuestra descendencia. Lot podría haber pasado el linaje de Dios a sus hijas, pero le pasó el veneno más terrible del pecado y quedaron bajo maldición. Algo tremendo. Por eso te estoy hablando de algo muy serio. No es lo mismo estar en una casa paterna, superar, como dijimos en clases anteriores, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Si tu corazón es puro para con tu Padre, ningún conflicto te separará. Te lo aseguro en el nombre de Jesús.
No habrá conflicto que te saque de su cobertura. No habrá conflicto que te saque de la casa paterna. No habrá conflicto que te separe del altar de tu padre. Pero si tu corazón no es puro, lamentablemente, si no arreglas eso, un conflicto, cualquiera sea, una excusa, te hará salirte de la cobertura de tu padre. Te hará perder la casa paterna y lo que transferirás a tu descendencia será la vida que no depende. Será lo que trae maldición y no la vida de Dios, como sí pasó desde Abraham a su descendencia. Tremenda lección en el libro de Génesis con la vida de Lot, para que tú hoy reflexiones y sepas lo que significa abandonar la casa paterna que no tendrías que nunca haber abandonado. Hay una casa que hay que abandonarla, de la paternidad sin propósito y destino, pero hay una casa que nunca se debe abandonar, la que tiene un padre presente, un padre que te cubre, que te hace progresar en la vida de Dios, un padre que te socorre en los momentos difíciles, un padre que intercede para librarte del juicio. Yo quiero decirte algo más. Tú tienes la oportunidad hoy, como Lot, a lo mejor te encuentras en una situación con algún conflicto y que te demanda sacrificar. Si Lot hubiera entendido esto, el día del conflicto con los animales, ¿sabe qué hubiera hecho? Hubiera agarrado a cada uno de los animales, le hubiera cortado la cabeza y lo hubiera puesto en el altar del sacrificio a Jehová, como para decirte algo de violencia espiritual, de decisión de amar, decirle, no me importa ningún animal, me importa la bendición de mi Padre. Hubiera puesto en el fuego del altar de Dios todos sus animales, y él hubiera sido un bendito como lo fue Ruth. Pero lo que no ponemos en el altar de nuestro Dios, lo que no quema el fuego de nuestro Dios en su altar, lo quemará el fuego del juicio por nuestros errores y malas decisiones. Y eso será muy lamentable y doloroso. Quédate reflexionando, escudriña las escrituras, toma los pasajes, toma los comentarios, los complementos que te ponemos, pero sobre todo toma la decisión que nunca te separe de la casa paterna que Dios quiere usar para pasar su vida a las próximas generaciones. Que Dios te guarde en el nombre de Jesús.